Listo. Ahora sí ya se puede ver la diapositiva. Sí, maestra. Bueno. Lo que ya les dije 3 veces y ya deben de estar cansados de eso. El número de músculos. Tenemos aproximadamente 650 músculos. No es como que se sepa con exactitud, debido a que hay músculos que están encima de otros y hay músculos que son muy chiquititos. Entonces, nada más para que se den una idea, tenemos, bueno, músculos, o sea, solo para mover los ojos. Tenemos una cantidad de músculos aproximadamente como de 30, 20 y tantos. Y eso hace que pues sean los que más se mueven. Y así, para diferentes acciones que tenemos, son muchos músculos. Entonces, el número exacto no se sabe, pero se utiliza como aproximadamente 650. Y esto hace que tengamos entre el 40 y el 60% de la masa del cuerpo humano sea el peso de nuestros músculos. Obviamente va a depender de las características de pues, alimentación de cada persona, de qué tanto ejercicio hace, etcétera. Y además, dentro de este 40 al 60%, en un aproximado del 10% de nuestra masa va a corresponder a músculo liso o a músculo involuntario, se quieren llamar así. ¿Para qué nos sirve el músculo? Tiene como principales funciones, la primera, darle forma al cuerpo. Imagínense que fuéramos pues puro hueso y piel, pues no se vería nuestra forma de cuerpo formado bien. Otra característica es que permite mantener y proporciona también el calor corporal. Gracias a la actividad energética que da ya el ATP, pues se va a mantener en la temperatura corporal. No, ¿qué hice? La más conocida de todas las funciones es la del movimiento. Ya habíamos mencionado que en general el aparato locomotor produce el movimiento. Sin embargo, de este aparato locomotor, los huesos son la parte pasiva y pues son los músculos los que van a permitir o van a facilitar el movimiento ya de manera activa. Y también va a facilitarnos que mantengamos la posición corporal, la forma y el equilibrio, también la marcha, todos esos movimientos que realizamos. Recordando que normalmente lo vemos ahí, como desde el punto de vista de, comenzamos con células, pues vamos a hablar de las células. Las células se conocen, las células musculares, se conocen también con el nombre de fibras musculares. Y estas fibras musculares, eso no tiene sentido lo que está escrito ya. Esas fibras musculares reciben su nombre porque son células muy alargadas y además van a ser las que le van a dar la funcionalidad al músculo, esas fibras musculares. Las estructuras de las células musculares son de dos tipos, los miocitos y los mioblastos. Y vamos a encontrar que estas estructuras que presentan las células o las fibras celulares, ¿me salí? ¿Me salí? No. Que estas células musculares pueden tener desde milímetros
hasta metros, poco más de 1 metro de longitud. Esto se debe a que en realidad la célula muscular no es una sola célula, sino que es un sinsitio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y se debe a que las fibras musculares están muy unidas y están fusionadas a través de unas células indiferenciadas. Estas células indiferenciadas son los mioblastos. Entonces vamos a encontrar dos tipos de células que se van a formar en el músculo. Las primeras son los mioblastos, que son las células madres, lo equivalente a la progenitora, la osteoprogenitora, pues el mioblasto es la célula madre del músculo. Esta está no diferenciada y con el tiempo le puede dar origen a un miocito. El miocito ya es cuando el músculo está diferenciado. En un principio, el mioblasto lo vamos a encontrar en la zona interna del músculo, mientras que el miocito lo vamos a encontrar en la periferia. El miocito es la célula muscular tal cual, la que conocemos bien, y esta es altamente contráctil. ¿Pero a qué se debe? En algún momento de la primera sesión les comenté que las células, todas las células, van a tener actina y miocina. Bueno, no todas, pero sí las células de nuestro cuerpo van a tener actina y miocina en su citoesqueleto. En el caso del miocito, la actina y miocina que contiene su esqueleto está súper desarrollado, está muy desarrollado. Entonces es un citoesqueleto muy desarrollado que le ha permitido tener cantidades importantes de actina y miocina. Y esto es lo que le permite tanta contractibilidad, esta facilidad para la contracción. Pero cuando hablamos normalmente de las células musculares, casi nadie les hace caso. ¿Por qué? Porque la célula muscular por sí misma no hace mucho trabajo. Lo hace el sinsitio, lo hace, bueno, digamos, el tejido muscular, para llamarlo así, de la forma más común. Lo hace este tejido muscular. Y entonces vamos a encontrar que normalmente cuando nos hablan del músculo, no lo hacen desde el punto de vista celular, sino desde el punto de vista del tejido. ¿Cuáles son las propiedades funcionales que va a tener este tejido muscular? En primer lugar, la excitabilidad. ¿Cuál es la excitabilidad que tiene el músculo? Pues es la capacidad que tiene para percibir un estímulo. Y eso se debe a que hay secciones, pedazos de neuronas que van a chocar directamente con el músculo. Eso se llama neuromotor o extracto neuromotor. Entonces, allá es donde se va a dar el estímulo, la sinapsis, para que pueda haber el movimiento. Y esa es la capacidad de excitabilidad. Otra es la contractibilidad, que es la capacidad que tiene el músculo para reducir su tamaño. Nosotros vamos a tener músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, cuando yo muevo mi brazo, no sé, está estirado mi brazo y lo voy a usar para rascarme mi cabeza. Entonces, cuando yo me rasco la cabeza, la parte frontal, la parte anterior de mi brazo se hace más cortita, pero la parte posterior se alarga. Entonces, estos son músculos antagonistas, porque cuando uno se acorta, el otro se alarga. Y esto tiene que ver con la capacidad de contractibilidad que tienen los músculos. Y pues el contrario a la contractibilidad es la elasticidad, que le va a permitir que pueda regresar a su tamaño. Entonces ya se contrajo mi músculo, pero luego puede llegar a volver a su tamaño normal. Y así ocurre en cualquier músculo. No sé, vamos a imaginar que alguien que hace mucho ejercicio deja de hacer ejercicio y su músculo con el tiempo pues, va a regresar a como era antes, a su tamaño anterior. ¿Cómo se llama cuando puede estirarse el músculo? Se llama extensibilidad, que no es lo mismo que elasticidad, eso tengan en cuenta. La extensibilidad es lo contrario a la contractibilidad, que es la capacidad que tienen los músculos para estirarse. Por ejemplo, en nuestros ojos tenemos el músculo que va a permitir que se mueva el iris
y que ingrese la luz a los ojos. Entonces se va a contraer, se va a hacer más chiquitito para que pueda ingresar y va a extenderse para que pueda, extenderse para que pueda ingresar mayor cantidad de luz. Y la elasticidad va a ser la capacidad que va a tener para regresar a su tamaño, mientras que la plasticidad es la adaptación, por así llamarlo, según el uso. Entonces, si yo tengo un músculo, por ejemplo, los corredores ya les vieron las piernas en los corredores, están tremendas, puro músculo. Eso es una plasticidad porque pues es el músculo que más usan, se va a ir adaptando y va a ir incluso modificando sus propiedades, sus formas de acuerdo con qué tanto lo usan. Incluso no es lo mismo los músculos que van a tener los corredores que los que van a tener los maratonistas, que pues es caminata mayormente. Entonces, esto, aunque es siempre utilizar el mismo tipo de músculos en general, va a tener una variación debido al uso. Esto es la plasticidad, esa adaptación que puede tener el tejido muscular. Y bueno, pues, ¿cómo es el tejido muscular? Nos lo podemos encontrar, eso ya lo habíamos visto en tejidos, pero ya lo vamos a ver como que con más calma. Nos podemos encontrar dos tipos de tejido muscular, el músculo liso y el músculo estriado. Dentro del músculo estriado nos podemos encontrar también el músculo cardíaco, aunque dependiendo de las fuentes hay quienes se los dividen en tres, liso, estriado y cardíaco. Y ahí va a haber otros que se los dividen en dos, liso, estriado y aparte está el cardíaco. ¿Cuál es la característica del liso y por qué nadie le hace caso? El liso va a presentar un movimiento autónomo. Este movimiento es completamente involuntario. Yo no puedo llegar a decir, es momento de que ocurra mi peristalsis. No lo puedo hacer, sino que el movimiento se va a dar debido a que el órgano donde se encuentra ese músculo, normalmente estos músculos están recubriendo algún órgano, pues tiene una actividad. Por ejemplo, si yo empiezo a comer, pues la actividad y todo el proceso digestivo va a provocar que el músculo de mis intestinos se vaya moviendo y no es algo que yo quiera. Si yo estoy pues acabo de ovular, por ejemplo, pues el músculo que está en mis trompas de falopio va a empezar a moverse para poder mover también el ovocito. Entonces, esto no es algo que decidamos y no es como que una cuestión hormonal específica, sino cada uno de los órganos va a tener su propia manera para poder mover su músculo liso. El movimiento involuntario del músculo liso se llama peristalsis. Y este va a estar en casi todos los órganos vacíos, en todos los órganos huecos, exceptuando el corazón, que en el corazón vamos a tener un tipo de tejido estriado. Las células que va a presentar el músculo liso son normalmente uninucleadas. Nada más tienen un núcleo, están allá sentaditas muy bonitas, y no es que no tengan actina y miosina, sí tienen actina y miosina como cualquier otra célula, pero la actina y la miosina que presentan está dispersa, se está moviendo por todos lados. Entonces, como no presenta patrones, no se ven las rayitas que caracterizan al músculo estriado. Por eso, en la microfotografía que tenemos allá, podemos ver que el músculo liso pues se ve como algo ondeado, rosado y bonito, y no tiene las rayitas o las estrías características del músculo estriado. A ver si tenemos acá la foto del músculo. Acá se ven esas rayitas del músculo estriado. Vean esas cosas, esas rayas feas que tiene. Esas rayas que tiene el músculo estriado se van a formar debido a que la actina y la miosina que presenta se empiezan a organizar y se van a organizar de tal forma que producen o que forman unas líneas. El músculo estriado tiene otro nombre, que es músculo esquelético, o también hay quienes le dicen músculo voluntario. ¿Por qué es músculo esquelético? Porque pues están
pegados los músculos estriados normalmente directamente a algún hueso de nuestro esqueleto. ¿Y por qué es músculo voluntario? Porque los podemos mover a voluntad. Esto nos permite movernos libremente. Por ejemplo, ahora que estoy hablando, pues tengo una gran serie de músculos voluntarios que se están moviendo como consecuencia de un impulso que yo mandé directamente desde mi encéfalo. Entonces, pues allá ocurre. Ahora, ¿cómo se va a formar? ¿De dónde vienen esas estrías? ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, para comenzar, las células progenitoras son los mioblastos. Estos mioblastos se empiezan a juntar, empiezan a fusionarse de tal forma que los citoplasmas se juntan. Están todos los citoplasmas juntos. Y entonces, ya que el citoplasma está junto, los núcleos de estos pues se van a ir hacia la periferia, hacia el exterior, y se van a ir de manera irregular, porque pues son un montón de células y con núcleos por todos lados que nada más se van hacia el exterior. Entonces, normalmente a esas células donde ya se puede observar el núcleo bien diferenciado se les llama miocitos, pero pues en realidad es parte de los mioblastos. Entonces, los núcleos se acomodan en la periferia y permiten que tenga la estructura que pueden ver en la imagen de arriba, que son como unos tubitos con núcleos alrededor. Esos tubitos están formados por todos los citoplasmas organizados, pero resulta que cuando estos citoplasmas se organizan, van a formar también unas líneas que se dan gracias a la actina y la miosina que se encuentra en el citoesqueleto de las células que lo forman. Entonces, ese citoesqueleto va a provocar que se formen unos pequeños tubitos y unas fibras, que son esas líneas de colores que ustedes pueden ver allá. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con cómo se va formando? No, maestra, ninguna. Ok. Bueno, ya ustedes. Entonces, de esta manera se empiezan a acomodar los músculos estriados, que es más o menos lo que va a ocurrir igual en el corazón, porque también es un tipo de músculo estriado. Por esto es que decimos que el músculo en realidad no es un tejido, sino que es un sinsitio, porque los citoplasmas están todos funcionados y los núcleos nada más se van acomodando alrededor. Dentro de todo de los músculos, suele ser que lo que más preguntan es precisamente del músculo estriado. Por eso también les dije, por eso nadie le hace caso al pobre músculo liso. Entonces, pues nos vamos a enfatizar un poquito más en el músculo estriado. ¿Qué características vamos a encontrar? Aquí ustedes pueden ver esta imagen donde se observan pues las partes del músculo estriado. Vemos los filamentos, la miofibrilla, el sarcoplasma, el sarcolema, el endomicio, el fascículo, el perimicio, el epimicio, la fascia, el tendón y el periosteo. Entonces, pues, ¿qué significa todo eso? Porque son un montón de partes y tenemos que entender. Así que les voy a ir pasando las definiciones de cada una. En primer lugar, tenemos a los filamentos. ¿Qué son esos filamentos? Son los pedacitos o las moléculas que van a estar formando el citoesqueleto. Entonces son estas moléculas del citoesqueleto que se acomodan, se agrupan y van a provocar unas estrías o unas líneas. Dentro de los filamentos tenemos dos tipos de filamentos. Los filamentos gruesos que van a estar formados por miosina, que es uno de los componentes del citoesqueleto. Y también tenemos a los filamentos delgados. Estos filamentos delgados van a estar formados principalmente por otra proteína, que es la actina.
Entonces, vamos a ver conforme se van acomodando los filamentos o las moléculas de miosina, se va a ir engrosando el citoesqueleto. Mientras que cuando se va acomodando la actina con otras moléculas, entonces se va a ir haciendo un poquito más delgado el citoesqueleto, las estriaciones del citoesqueleto, y eso pues se va a ver también. Entonces los filamentos pueden ser de dos tipos, gruesos y delgados. Gruesos si son formados por miosina y delgados cuando son de actina. Aquí se ve. Bueno, se ve fea la imagen, pero ya se ve en general. Entonces podemos ver cómo nuestro filamento grueso, se ve grueso, y tiene a la miosina, que es este que está aquí. Ah, bueno, no se ve. ¿Acá se ve? No, no se ve. Bueno, que es el que está bajito. Es el filamento grueso y está formado por la miosina. En este filamento vamos a ver que aunque son un montón de moléculas de miosina, se van a formar unas cabezas, que son esas bolas rojas que se le están saliendo a la figura de abajo. Y pues estas cabezas están unidas a través de un cuello. Estas cabezas van a ser importantes para la contracción muscular. Entonces, pues, recuerden que están allá las cabezas de miosina. Y en cuanto al filamento delgado, pues este va a estar principalmente formado por actina, aunque otras proteínas como pedazos de miosina, como la troponina y pues la unión de ambos, la tropomiosina, también van a participar. Pero pues con que nos quedemos que son principalmente de actina, estamos bien. Estos son los filamentos delgados. Y estos filamentos delgados pues también van a participar en la contracción, como se podrán imaginar, y lo dejamos para más adelante, cuando vayan viendo todas las demás partes del músculo, cuando vayamos a ver cómo se forman, o sea, cómo se da la contracción. Bueno, entonces, esos son los filamentos, moléculas de actina y miosina que se empiezan a acomodar en el músculo. Estos filamentos se van a agrupar y van a darle origen a las miofibrillas. Ok, algo que no les dije, pero según yo quedaba claro, pero pues por cualquier cosa, puede ser, no estamos diciendo que se le vaya a ir, se le van a separar las células, sino que todo esto se da mientras están las células también. Entonces, en esos filamentos o miofilamentos, también lo pueden encontrar así, en realidad está la célula completa. Solo pues no lo estamos viendo. Y en el caso de la miofibrilla, pues ya estamos hablando de varias células, de varios mioblastos que están unidos y que estos filamentos que tienen en su citoesqueleto se empiezan a acomodar de tal modo que van a formar líneas que son continuas y a la vez son paralelas entre ellas. Entonces, eso es la miofibrilla. Van a estar formadas por su sarcolema. ¿Se acuerdan qué significaba sarcolema? No se acuerdan. No. El sarcolema es la célula, esta célula, la célula del músculo, y el sarcoplasma, pues es el citoplasma. Entonces allá tenemos esto. ¿Qué es lo que vemos allá? Y posteriormente vemos los misios. ¿Qué es eso de los misios? Los misios son un tipo de fascia. O sea, les digo misios porque no es que se llamen misios, pero es el endomicio, el perimicio y el epimicio. Entonces, para abreviarlo, pues yo me voy con misios.
Entonces, ¿qué son esos misios? Son un tipo de fascia. ¿Y qué es la fascia? Ay, perdón, error mío. Todavía no hemos terminado de hablar sobre cómo se ve la miofibrilla. Ok, ahora sí, continúo. La miofibrilla, aquí se ve. Entonces, podemos observar en la imagen que están viendo, la del medio, que dice miofibrilla. Allá se puede ver que está formada por la unión de varias fibras musculares. Estas son los filamentos. Y cuando tenemos varias miofibrillas, entonces se forma tal cual una miofibra o una fibra muscular. ¿La miofibrilla es la unión de varios filamentos gruesos y delgados o solo de un solo tipo? De todos, de gruesos y delgados. Porque la unión de gruesos y delgados va a formar después otra cosa que se llama sarcómero, que es otra manera de clasificar el músculo. Entonces allá está de todo. Son los miofilamentos, se juntan, forman la miofibrilla y la miofibrilla se va a juntar y va a formar la fibra muscular. Y pues si se fijan, esta fibra muscular, aquí en la imagen se ve muy bien, esta fibra muscular está como recubierta por algo. Pueden ver ese recubrimiento que tiene la fibra muscular, la parte de arriba. Sí. Ok. Sí, muy bien. Entonces, esto que están viendo es la fascia. La fascia es un tipo de tejido conectivo. Hoy sigo con la miofibrilla, creo que me fui para atrás. Es un tipo de tejido conectivo que va a rodear al músculo. En realidad, la fascia la tenemos por varios lados. Tenemos, por ejemplo, las pleuras son parte de la fascia y así tenemos diferentes fascias. Dentro de esto, ¿qué es lo que hace la fascia? Mantiene acomodados los componentes de un órgano. Entonces, dentro de estas fascias existe una que se llama fascia profunda. La fascia profunda es la que le va a dar el origen a los misios. Entonces, el endomicio es un tipo de tejido conectivo formado por una fascia que va a estar ay, se me fue el nombre. Va a estar rodeando, esa era la palabra, a los filamentos. Dice fibras, no es filamentos, ahorita lo corrijo. Va a estar rodeando a los filamentos. El perimicio va a estar rodeando, en su caso, a las miofibrillas, o sea, pasa al siguiente nivel. Y el epimicio va a estar rodeando a todo el músculo tal cual. Otra vez va mi idea del pollo. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran una piernita de pollo cruda y le van a ver que tiene como un pellejito o una cosa muy transparentosa que lo está rodeando. Ese pellejito sería su epimicio, porque está rodeando a todo el músculo del muslo del pollo. Así lo pueden ir reconociendo. El perimicio ese ya no lo podríamos ver, al menos no en el pollo, para eso sí necesitaríamos algún tipo de aparato, pero el perimicio va a estar rodeando a las miofibrillas y el endomicio a los filamentos. Y esto va a ayudar a que se mantengan todos en su sitio. Y en cuanto a los espacios vacíos que hay entre una y otra de las estructuras, allá va a estar acumulado el tejido conectivo, que es la fascia. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? No, maestra. Okay. La fascia es todo el tejido conectivo que se encuentra alrededor de los misios, del perimicio, epimicio y endomicio. Así es. Y de hecho, la fascia es en general todo el tipo de tejido conectivo que rodea el músculo. El endomicio, perimicio y epimicio siguen siendo también parte de la fascia.
Es como una subsección de la fascia. ¿Y los fascículos musculares son los que están conectados a dónde? Los fascículos musculares son igual, son parte de todas las células, bueno, todas las células, todas las fibras musculares que se encuentran adentro del perimicio. Entonces serían todas las miofibrillas. ¿Sí quedó claro, Darien? Sí. Ok. Pues esta es otra forma en cuanto a los pedazos o a las partes del músculo esquelético. Pero pues no es la única clasificación que existe. También tenemos la clasificación o la tipificación microscópica del músculo, donde, a ver, voy a regresarme. No, más atrás, esto. Aquí en la miofibrilla vemos que hay una parte que dice sarcómero en la imagen del medio. Entonces, esa tipificación de microscópica se refiere principalmente al sarcómero y a lo que se puede observar en bandas de colores. Porque cuando se hace un corte del músculo, se puede observar la presencia de unas bandas de colores, de una variación entre más claro, más oscuro, más claro, más oscuro. Y esos de allá van a salir los sarcómeros. Los sarcómeros corresponden a las unidades que se van a contraer. Entonces, es la unidad contráctil del músculo. Es la capacidad que tiene para contraerse, es a nivel sarcómero. Es el disco Z, ¿no? También donde se encuentra. Sí, allá está, exactamente. Entonces, ahí viene, esa es la tipificación microscópica. ¿Qué es el sarcómero? La unidad contráctil de un músculo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Localizado entre dos discos Z. ¿Pero qué es eso de los discos Z? ¿O qué bandas podemos encontrar cuando estamos observando un músculo? Si nos ponemos a ver un músculo en el microscopio, vamos a encontrar que hay coloraciones. Hay zonas que son de color claro, zonas que son de color oscuro, como se puede ver en la microfotografía de abajo. Hay una zona clara, una zona oscura, una zona clara con una línea oscura en medio, luego oscura, clara y las líneas, ¿no? Entonces, este cambio de coloración nos va a producir algo llamadas bandas. La primera banda, que es la banda A, corresponde a las bandas o a los colorantes que son de color oscuro. Entonces, en el caso de la microfotografía, la banda A correspondería a lo que está en medio. O sea, no en medio en el centro, sino que en medio como si fueran dos puertas. Esta cosa no me dejas señalar. Bueno, pero lo pueden ver, no está en medio acá. ¿No me deja escribir? No, no me deja escribir. Vale. Esa es la banda A. Y la banda A está compuesta por miosina. Es decir, que sería filamento grueso o filamento delgado. ¿Qué dice el público? ¿Puedes repetir la pregunta? Así es, muy bien. ¿Ok? Las bandas A son las bandas de coloración oscura que se ven casi a la mitad y van a estar formadas por miosina que va a darle las fibras gruesas. En cambio, bueno, no, perdón, no en cambio. Justo en medio de la zona A, de la banda A, podemos ver que hay una parte que se va aclarando, que es la parte más clarita. Esa se llama zona Z. Perdón, zona H, ¿qué pasa? La zona H, que es esta zona clara que se encuentra justamente en medio de la banda A. Y también tenemos a la parte que es de color claro, que está pues al ladito de la banda A, que se llaman bandas I.
bandas I son de color claro porque están formadas de actina. Y pues como ya me dijeron que la miosina es la gruesa, pues la actina va a ser la delgada. Entonces son estas bandas formadas de parte delgada. Bueno, pues justo en medio de esta parte delgada va a haber una parte oscurita, que son las líneas Z. Entonces, estas líneas Z son las que van a ir marcando dónde se encuentran los discos del sarcómero. Y son las que van a permitir la contracción. Ahora, molecularmente, ¿qué significa eso? Si nosotros nos vamos a la parte más molecular, aquí tenemos, ¡ay, se ve muy feo! Ay, lo siento, en mi imaginación sí iba a ver mejor. Bueno, aquí tenemos más o menos se ve la zona, la banda I, que como habíamos dicho, la banda I va a estar formada de color, va a ser de color claro y está formada por el filamento de actina. Entonces, esta banda I es la que vemos acá. La zona H está completamente formada por miosina, que son esto que estamos viendo, que son como unos discos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la zona H y la, bueno, eso no se ve acá, la zona M, la línea M? La línea M es lo que está justo en medio de la zona H. Ok, vamos a ver acá. Ok. A ver, vamos a ver en la foto de abajo. En la foto de abajo tenemos dos partes oscuras juntas. Esas dos partes oscuras son las bandas A. Justo en medio de la banda A tenemos la zona H que es más clara. Y en medio de la zona H que es más clara tenemos la línea M. ¿Ya la vieron? Ya. Sí. Entonces, esta línea M tiene este color más oscuro porque ya no está formada únicamente por miosina, sino que además de tener la miosina, algunas proteínas accesorias van a unirse. Esta banda M lo hace un poquito más unir, o sea, permite que se unan más. Y luego llega esta zona que es justo el final, la parte de la parte clarita, aquí se ve, donde ya va a haber un intercambio entre ambos filamentos. Y esto nos va a dar la zona de la banda I. Y justo en la parte donde se une la banda I, se van a conectar. Aquí está, se puede ver cómo se conectan, casi no se puede ver, pero imagínense, ¿no? Se van a conectar los filamentos y entonces estos filamentos, pues de actina, porque es la banda I, al conectarse y enlazarse con los del siguiente sarcómero, van a formar la banda Z, el disco Z. Entonces, por eso el sarcómero está delimitado por los discos Z, porque el disco Z es el que va a estar mostrando o señalando la unión entre una banda I proveniente de una estructura y otra banda I, o sea, allá es donde se encuentra una unión molecular, un enlace de dos moléculas diferentes. ¿Queda claro? ¿Dudas? Maestra, ¿solo es como banda A y como banda I? ¿O tiene como que su propio nombre? Ah, es que banda A viene de anisotropía y banda I viene de isotropía, que es la manera en la que se refleja la luz en el microscopio. Por eso tienen ese nombre, pero para no ponerle todo el nombre completo, lo dejan como banda A y banda I.
Bueno, pues ese es el sarcómero. Y esas son las partes y las bandas que que podemos observar en el sarcómero. La importancia que tiene es que esta es la unidad funcional, por así decirlo, del músculo. No es la unidad mínima celular, pero sí es la unidad funcional, que está formado por un montón de células que en conjunto trabajan para poder realizar la contracción muscular. Ahora viene la parte más terrible. ¿Cómo se llaman los músculos? Ahora viendo el músculo, ya desde el punto de, o sea, ya lo vimos como tejido, ya lo vimos como órgano, ahora ya la parte de la nomenclatura de los músculos. Ok. Como órgano, el músculo es lo que acabamos de ver. La tipificación pues, en microscópica y pues estas partes del músculo, que es así como se ve como órgano. Me faltó mencionarles otras dos partes, que son el tendón y el periosteo. El tendón es un tipo de tejido conectivo fibroso que va a enlazar, va a unir el músculo hacia un hueso o, como es el caso del ojo, el músculo hacia alguna estructura. Ese es el tendón. Y en cambio, el periosteo es la parte de que se une directamente con el hueso. Entonces es como una extensión del hueso donde se une parte cartílago y parte tejido conectivo denso. Y ahora sí, la nomenclatura de los músculos. ¿Cómo les van a llamar a los músculos? Hay diferentes maneras y eso más bien les puede ayudar para saber cómo, bueno, para que les ayude un poco a memorizarse las partes de los músculos, o sea, los nombres de los músculos. En primer lugar, van a encontrarse la forma, o sea, la nomenclatura basada en la forma. Por ejemplo, está los músculos triangulares. Por ejemplo, el músculo triangular sería el triangular de los labios, que pues tiene su forma triangular. Están los músculos cuadrados, piramidales, bla, bla, bla. Y pues uno muy conocido es el trapecio, que es precisamente el músculo que están viendo en la imagen, los músculos trapecios. Esta nomenclatura sigue, lo que cambia son las imágenes nada más. Nada más para que no se asusten cuando esté cambiando. También está la dirección de las fibras. La dirección de las fibras va a depender de hacia dónde estén viendo las fibras. Las líneas que se observan en el músculo estriado. Aquí tenemos, por ejemplo, los músculos rectos, como el que están viendo en la imagen, el recto del abdomen. También hay músculos oblicuos, que estos músculos oblicuos pues están en diagonal, y los músculos transversos, que están en horizontal. Por ejemplo, este que están viendo es un músculo recto. A un ladito de él, que no se ve porque está en gris, está también un ejemplo de un oblicuo, que se ve oblicuo porque está en diagonal estos músculos, y hay transversos que se verían horizontales. Un músculo transverso, pues famoso, es el transverso de la lengua, que pues está en horizontal. También de acuerdo a las inserciones. ¿Qué son las inserciones? Son los puntos donde se va a enlazar, se va a unir con el hueso. Entonces, dependiendo de cuántas inserciones, van a tener nombres. Bíceps, pues bi significa 2, entonces tiene 2 inserciones. Tríceps tiene 3 inserciones y cuadríceps tiene 4 inserciones. Por ejemplo, aquí tenemos a un ejemplo de un músculo bíceps. Este bíceps se llama el músculo bíceps humeral. Humeral porque está precisamente en el húmero, ¿ven? Por eso es importante saberse los nombres de los huesos. Entonces, este bíceps humeral, como ustedes pueden ver, se va a separar hacia 2 tendones y estos son sus 2 inserciones que tiene, por eso es un bíceps. Y en la parte posterior hay un tríceps porque tiene 3 inserciones, pero no se puede ver acá. También hay
algunos músculos que van a tener sus nombres de acuerdo a la ubicación topográfica, o sea, en qué parte del cuerpo se encuentran. Por ejemplo, los pectorales, pues están en el pecho, los glúteos están en el trasero. Entonces acá tenemos, por ejemplo, pectorales que están en el pecho. Pero no solo hay un pectoral, sino que aquí ya vamos a relacionarlo con el tamaño, de una vez. Con el tamaño. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el pectoral mayor, que es un músculo que está en el pecho y que es pectoral, y está muy grandote. Y en esta misma imagen podemos ver también al pectoral menor, que es otro músculo que está en el pecho, pero está chiquito. De acuerdo con la relación ósea. Aquí está muy padre porque eso también, por eso es lo que les mencioné ayer, que se tenían que aprender los huesos, que es, por ejemplo, el músculo que se encuentra sobre el hueso frontal, pues es el músculo frontal. El que les acabo de mencionar del bíceps es bíceps humeral, porque está en el húmero. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, los músculos del occipital, los músculos del tibial, etcétera. En cuanto al tamaño, pues es esta imagen que les mencioné. Hay mayor, hay menor, que si está el músculo largo, está el músculo corto. Y también está por su origen y su inserción. El más famoso de estos, y hasta se hizo famoso por la tele, es el músculo esternocleidomastoideo. ¿De dónde viene el nombre esternocleidomastoideo? Externo viene del esternón, porque aquí no se ve, pero justamente se va a unir sobre el esternón, o sea, sobre el hueso del esternón, que es el que está justo a la mitad de nuestro pecho. Entonces, ahí acaba el esternocleidomastoideo. Ese es el externo. Luego, cleido viene por la clavícula, porque también va a pasar por la clavícula. Y finalmente, mastoideo viene por el mastoides, que es aquí al final donde también se va a conectar este músculo. Entonces, estos músculos tienen su nombre basados en el origen y la inserción. La verdad es que no creo que les vayan a preguntar esto, pero se los dejé porque les puede un poco ayudar a memorizarse los músculos. Tampoco creo que les vayan a preguntar los 650, les van a preguntar los más famosos. ¿Y cuáles son los más famosos? Los músculos externos, y que son además esqueléticos. Ahorita se los muestro, están en las siguientes. Uno que sí les podría ayudar más es esto, la acción principal del músculo. ¿Por qué? Porque no tanto que les pregunten cómo se llama el músculo tal, pero sí que les pregunten en cuanto al movimiento. Entonces acá dice, el flexor disminuye el ángulo de la articulación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que yo tenga mi pulgar y lo quiera acercar a mi dedo índice. Entonces, allá estoy disminuyendo la articulación. Y este es un ejemplo de un músculo flexor. Precisamente el que les estoy mostrando es el músculo flexor del pulgar, porque no tenía mucha creatividad. Entonces, es un flexor. ¿Qué pasó? ¿Qué? El contrario o el antagonista del flexor No, no se fue. es el extensor. El extensor, en vez de acercar y disminuir el ángulo, pues lo va a alejar, va a separar. Entonces, es el extensor. Aquí está una imagen de un extensor. Acá está, el extensor del pie. Entonces, por ejemplo, este músculo es el que permite que yo ande con zapatos de tacón. Está aumentando el ángulo de mi articulación. Luego tenemos a los abductores. Aquí hay otro, el abductor del pulgar. ¿Y qué es lo que va a hacer? El abductor va a separar el hueso, el hueso de la línea media.
Entonces ustedes, para poder tener esa idea de la línea media, pues es una línea que nos pasa justo a la mitad del cuerpo, es una línea de simetría. Entonces, que yo tenga algo que me aleje de esta simetría, o sea, que me aleje de la mitad de mi cuerpo, ya estoy ante un músculo abductor. Y lo contrario del abductor es el aductor. Por ejemplo, si estiro mi brazo, abductor; si lo encojo, lo acerco, aductor. Estiro abductor, encojo aductor. Luego tenemos, bueno, de hecho acá está el aductor. Aquí tenemos una foto de un aductor. Como este músculo, ves un aductor del pulgar. Luego tenemos al elevador. El elevador, pues eleva, como su nombre lo dice, o produce un movimiento hacia arriba. Eleva cualquiera que sea el órgano o lo que quiera que sea que esté elevando. En este caso, la imagen nos está mostrando el músculo elevador del labio y su trabajo va a ser que nuestro labio se vaya hacia arriba. Y si dicen, pues mi labio nunca se va hacia arriba, pues es como que das un besito y ya viste, allá se fue hacia arriba. El contrario al elevador o el antagonista, el músculo antagonista del elevador es el músculo depresor. Y allá tenemos, por ejemplo, el depresor de la mandíbula. Otra vez, para que mi mandíbula pueda abrirse, pues tiene que irse hacia abajo. Entonces requiere de músculos depresores. Obviamente no solo ellos trabajan, pero hay más. Pero ese era el depresor de la mandíbula, así se llama. Luego, hay dos que únicamente los vamos a encontrar en la mano, que son el supinador y el pronador. Aquí tenemos, no se ve, el supinador largo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del supinador largo? Hacer que nuestra palma de la mano se vea hacia arriba. Entonces, gracias al supinador largo existe la famosa posición anatómica. Lo contrario del supinador o su antagonista es el pronador. Ay, mi pronador. Ok, este no se ve muy bien, pero este pronador redondo se va a encontrar en la zona del codo, que nos va a permitir girar la manita para que la palma de la mano quede viendo completamente hacia abajo. Luego, pues están muy conocidos los esfínteres. Los músculos esfínteres son muy importantes porque van a cerrar los agujeros o van a tener, o sea, una abertura que tengamos se va a reducir. Entonces, vamos a encontrar esfínteres en zonas del cuerpo donde no queremos que regrese lo que está. Por ejemplo, está el píloro y el cardias, que son esfínteres que cierran el estómago. Está el ano, que es el esfínter más conocido. ¿Dónde está mi esfínter? Ahí está acá. El ano o el externo del ano, que es el más conocido porque pues este se ve por afuera. Pero también hay otros esfínteres, por ejemplo, la uretra va a tener su esfínter también. Entonces, el trabajo que hace en el esfínter es cerrar. Se cierra el huequito para que nada pueda seguir entrando y saliendo por allá. También tenemos el tensor. El tensor lo que hace es que endurece el cuerpo. Cuando ustedes, bueno, tal vez ustedes no, pero si alguna vez han escuchado en las clases de baile o clases de ballet, pon duras tus pompis, pon duras tus pompis, pues eso se puede gracias a un músculo tensor. El tensor de la fascia lata es el que estamos viendo allá. Y el trabajo del tensor de la fascia lata es ayudarnos a darle rigidez a los cuádriceps. Así que queden duras sus piernas o que los dedos los puedan dejar rígidas, es gracias a su tensor. Es más, muevan su tensor, sientan cómo queda dura su pierna. Y luego tenemos al rotador. El rotador va a permitir que el hueso se pueda ir moviendo en su eje longitudinal. ¿Qué significa eso? Que pueda girar a la izquierda y a la derecha. Un rotador muy conocido, miren, ya casi terminamos. Un rotador muy conocido, pues sería el de las vértebras, que es el que ustedes están viendo aquí, es un rotador de las vértebras.
Luego tenemos aquí, bueno, perdón. Bueno, esas son la clasificación de acuerdo con la función del músculo. Pero, pues la verdad es que este está un poco difícil que se los pregunten. Yo me voy más a que les podrían preguntar esta clasificación de los músculos. Esta es una clasificación más común de los músculos y está basada en la forma. Entonces, aquí podemos ver otra manera en la que se va a dar, y están los músculos fusiformes que tienen forma de huso, o sea que están alargados. Estos van a tener una zona gruesa en medio y justo en el extremo se vuelven delgados, como por ejemplo nuestros bíceps. Luego tenemos los abanicoides. Estos abanicoides pues tienen una parte delgada y luego se hacen amplios. Aquí, ¿qué tipo de músculos vamos a encontrar? Los músculos pectorales, algunos de la mandíbula que son delgados y luego se abren como si fueran abanico. Luego están los músculos planos, que los músculos planos se van a encontrar en la caja torácica. Entonces de allá viene, por ejemplo, el recto del abdomen, que son planos y anchos. Su trabajo es proteger a los órganos vitales. Luego tenemos los orbiculares. Los orbiculares tienen como trabajo estar abriendo y cerrando. Entonces, de hecho, la manera en la que están dispuestas sus fibras es como si fueran dos medias lunas o dos arcoíris, porque tienen varias fibras pegados. Y esto nos permite que se abren y se cierren cosas. Entonces tenemos orbicular de los labios, que precisamente está girando, o sea, alrededor de los labios, y tenemos orbiculares en los ojos. También tenemos al músculo, al circular, que es el esfínter. Entonces, estos esfínteres tienen la cuestión de que son cerrados, pero las fibras están acomodadas de tal modo que van las rayitas de la fibra directamente hacia el centro. Entonces, esto permite que se cierren y que se mantenga hasta cierto punto, más o menos, como tipo hermético, se llama. Esa sería la que se me hace más posible que les pregunten. O esta otra, donde tenemos a los diferentes músculos. Esa también está basada en forma. Entonces ella sí es como que esa es así como que onda. Entonces, ¿qué otra forma? El fusiforme es el mismo que ya habíamos mencionado. Bíceps es porque tiene 2 inserciones, tríceps tiene 3 inserciones, cuatríceps tiene 4 inserciones, y luego llega el digástrico. Si ustedes se fijan, ese digástrico no quiere decir que esté en el estómago, quiere decir que justo en medio hay una parte que es un tendón, que es lo que se ve de color más claro. Entonces, por eso se llama digástrico, porque permite que se abra o que se pongan dos, como que se divida en dos, pero eso se debe a que en medio está un tendón que lo jala. ¿Dónde vamos a tener este digástrico? En la mandíbula. Allá anda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un músculo que tiene un montón de tendones rodeándolo por todos lados, tenemos un poligástrico. Por ejemplo, un poligástrico sería el cuatríceps. ¿Por qué? Porque tiene un montón de tendoncitos como que le van pasando por todos lados. Esa es una clasificación, digamos, basada en los tendones. Luego tenemos a los peniformes. Eso es como en forma de pluma. El unipeniforme son fibras en diagonales
que todas ellas van a acabar en un tendón, pero ese tendón está justo a la mitad, como si fuera una pluma, como si fuera la parte dura de una pluma. Entonces, por eso se llama unipeniforme, es como que media pluma. Estos están, por ejemplo, justamente en los oblicuos del abdomen. Esos que les había dicho, pues tenemos un oblicuo en el abdomen que está en diagonal. Bueno, pues ese también es un unipeniforme. Luego están los bipeniformes. Los bipeniformes, pues como su nombre lo dicen, pues tienen dos partes de los músculos que van a ir yendo, o sea, van a ir enlazándose en un tendón como si fuera ahora sí una pluma completa. Un bipeniforme que tenemos es el músculo del cuádriceps, que tiene esa forma como si estuvieran un tendón, bueno, tiene un tendón en medio y se le van pegando los musculitos. Ese es un multipeniforme, perdón, un bipeniforme. Y el multipeniforme, pues tiene muchos músculos que van a ir pegándose en un solo tendón. Por ejemplo, los de la mandíbula tienen un único tendón y diferentes músculos van a ir, o diferentes fibras musculares más bien, van a ir pegándose a este único tendón. Entonces, por eso se llama multipeniforme, porque tiene muchas fibras musculares diferentes, de diferentes orígenes, que van a parar en un solo tendón. Y luego están los planos, donde los planos, o esos, en este caso, se llaman planos, pero son los de abanico. Van a tener un tendón en un origen y de allá se van a ir expandiendo como si fueran un abanico. Entonces, pues estas son las diferentes clasificaciones que existen de los músculos. Las primeras dos que les mostré les van a ayudar, bueno, la primera les va a ayudar a memorizárselos, la segunda les va a ayudar porque es un poquito más funcional, la tercera es la más común y esta es basada en tendones, que no es tan común y no creo que les pregunten, pero pues si tienen chance de aprendérselo, que se lo aprendan también. Y aquí están, estos son los músculos más comunes que vamos a encontrar. Los pueden encontrar como músculos esqueléticos externos. Son los más comunes, son los que vamos a ver, que son los que están más afuera. Y se notan más la forma que le da a nuestro cuerpo. Estos músculos van a estar en la parte superior, le dan forma a nuestro cuerpo. Y no son los únicos, pero acá tenemos a varios. Algunos de ellos, que son los que tienen el origen, o sea, su nombre basados en el origen óseo, pues les va a ser más fácil aprendérselos. Aquí la verdad es que sí, esto es cuestión de que ustedes se lo vayan memorizando. Por ejemplo, tenemos ya glúteos, los glúteos, esos sí los conocemos. El aductor, miren, ahí está, aductor largo. El peroneo, pues está en el peroné. El abdominal está en el abdomen. Entonces, esto sí ya es cuestión de que ustedes utilicen ya su memoria. Los más comunes son estos, los externos. Es poco probable que les pregunten. Si ustedes tienen chance de memorizarse todos los músculos, pues mejor. Pero pues con que sepan los externos para el examen está bien. Ahora, en cuanto al funcionamiento, la parte fisiológica. La primera es hablar sobre la contracción muscular. ¿Cómo se da esta contracción muscular? La vamos a encontrar que todo comienza con algo llamado unión neuromuscular. Como pueden ver en la imagen, esas cosas amarillas son los axones o las terminaciones de las neuronas que van a dar, o sea, van a tener una unión con el músculo. Entonces, esa unión entre axón y músculo se llama unión neuromotora o neuromuscular. ¿Cómo se va a dar la contracción? Justo en esta zona neuromuscular
van a ver unas vesículas que se están formando, que son las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas van a liberar acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que nos permite el movimiento. Eso yo sí quiero que sea pregunta de examen. Bueno, al menos yo se los pondría. Porque la acetilcolina nos permite el movimiento y pues obviamente, nada más para que se den una idea, una persona con Parkinson pues no va a tener buenos receptores de acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina es liberada y va a ir hacia los receptores de la membrana celular, de la fibra muscular. Una vez que llegue a los receptores, va a llegar un impulso en la fibra muscular. Este impulso en la fibra muscular se llama potencial de acción. Entonces, va a darse un potencial de acción de tal modo que va a haber un cambio en la cantidad de iones que existen alrededor de la fibra muscular. Este cambio en los iones va a provocar que se tengan que liberar otro tipo, o sea, lo que se está encontrando son iones negativos, entonces el cuerpo libera iones positivos para tratar de neutralizar o para que se enlacen. Entonces, cuando se liberan estos iones positivos, pues los que se liberan normalmente son los iones de sodio. Entonces, aquí se ve que justo en la membrana, cuando se da este potencial de acción, se liberan los iones de sodio, pero cuando se liberan estos iones de sodio, la misma fibra muscular también permite que se liberen otros iones, que son los iones de calcio que se encuentra almacenado. Este calcio almacenado se está formando como consecuencia del metabolismo y de la cuestión hormonal de la calcitonina, cuando veamos hormonas. Entonces, el calcio almacenado se va a empezar a difundir por toda la célula, por toda la fibra muscular, y se va a empezar bueno, va a tener una distribución ligeramente homogénea. Cuando este calcio se difunde, entonces va a haber una modificación en las fibras musculares. Aquí se ve. El calcio se va a unir al filamento de actina. Y entonces este filamento de actina, junto con el calcio, va a provocar que el filamento de miosina modifique la cabecita de la miosina, y esta modificación en la cabecita la va a llevar, digamos, como hacia abajo, entonces la va a cortar. Y la consecuencia de esta es que los filamentos se contraigan. Entonces, una vez que los filamentos se contraen, se va a dar como que, bueno, la contracción muscular se va a dar, y cuando se contrae el músculo, como a través del tendón, que es un tejido bastante fuerte, está unido al hueso, entonces se va a poder dar el movimiento del hueso. Cuando un músculo se contrae, el otro se va a liberar, se va a extender. Y esto es lo que va a dar a los huesos, a los músculos antagonistas. Esta contracción va a durar el tiempo que dure la información neuromotora. Entonces, mientras nuestras neuronas estén avisando al músculo que tiene que mantenerse en contraído, se va a dar esta contracción muscular y se va a mantener de esa forma. Y esto, pues, jala los huesos. ¿Alguna duda con cómo se va a contraer un hueso, un músculo? Ninguna. Bueno,
Así nada más resumiendo, la acetilcolina hace que se libere sodio, lo cual hace que se liberen iones de calcio y estos se unen al filamento delgado Así es. y que luego se unen con las cabezas de miosina del filamento grueso Ajá. y luego genera la contracción del filamento grueso, del músculo en general. Así es. Que ya Ok, cuando se junta, lo hace con las cabezas y las cabezas ¡plup! Jalan y se da la contracción. Así es. ok. Y todo empieza con la acetilcolina. Exactamente. Ok, gracias. De nada. A ver. A ver. Entonces, les voy a compartir ahora otra. No me escuchaban. Les voy a compartir ahora otra, que es la osificación, que es lo que les dije que nos hacía falta, que no dijimos, o sea, no vivimos la vez pasada. Ahora, la cosa con esta de osificación es que desafortunadamente mis alumnos ya la conocen. Por eso no la quería mostrar, quería hacerles una nueva. Pero tengo la esperanza de que ya se les haya olvidado. O si todavía la recuerdan, que se ve en la diapositiva. Sí, se ve. ¿Me escucho bien? Sí, maestra. Ok. Bueno, si les dan dudas de la osificación, igual me dicen que este es el otro proceso que nos hacía falta, el de la osificación. Entonces, les digo, sí, ya estaban hechas. Esas diapositivas ya estaban hechas. Entonces, nada más como recordatorio del sistema esquelético, recordemos que las células del osteocito, que es el que va a mantener el tejido óseo, van a estar formadas por un citoplasma que es alargado y además va a ser basófilo. ¿Por qué es basófilo? Porque los iones de calcio del hueso que ya mineralizó van a modificarle el pH y lo van a mantener básico. Otra cosa que vamos a encontrar son los calcóforos, que son las prolongaciones, las patitas de citoplasma que ya habíamos mencionado. A nivel celular, el osteocito, pues no les sirve mucho ni el aparato de Golgi ni el retículo endoplásmico rugoso, porque pues está un poquito inmovilizado. Entonces, estos organelos celulares están poco desarrollados, en cambio, van a tener gotitas de lípidos y glucógenos almacenados en sus pequeñas vacuolas. Y a nivel tejido, vamos a encontrar que tiene una cantidad muy importante de la sustancia intersticial o de la matriz extracelular. Esta es la misma imagen que vimos la vez pasada, donde podemos ver las partes del tejido. Ahora, el proceso de osificación. ¿Cómo se da la osificación? Para comenzar, este proceso tiene otro nombre, que es osteogénesis. Y pues el nombre mismo nos lo dice, la osificación o la osteogénesis corresponde a la formación de tejido óseo. Esta formación la vamos a tener durante toda la vida. Constantemente nuestros huesos están haciendo un recambio. Sin embargo, cuando llegamos a cierta edad, de la descomposición o la deformación del hueso formado por el osteoclasto va a ser muchísimo más rápida que la formación nueva del osteocito y del osteoblasto. Entonces, como se descompone más rápido el hueso de lo que se forma, empieza a haber descalcificaciones, se hace menos rígido el hueso, menos denso y todo lo demás. Pero pues en general durante toda nuestra vida tenemos una modificación en el tejido óseo. Aproximadamente en nuestra 8ª semana de gestación va a empezar a formarse, van a empezar a desarrollarse nuestros huesos.
Y de todos los huesos que tenemos, el primerito que que se nos va a formar es el hueso de la clavícula, este que está en el cuello. Y entonces van a ocurrir dos tipos de mecanismos de osificación: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de tejidos, no es cierto, cuando hablamos ayer de huesos, les dije el condrocito y el condroblasto y condro, y cada vez que ustedes vean condro es cartílago. Entonces, pues como su nombre lo dice, la osificación endocondral va a tener una parte donde participan los cartílagos, que otra vez, les recuerdo, está como relacionado con lo de ayer, que les decía, no, pues ¿saben qué? El cartílago nos sirve de molde. Entonces de allá viene, para que no se les olvide, lo vayan relacionando. Vamos a comenzar hablando de cómo se da la osificación intermembranosa. Los huesos donde se da este tipo de osificación se conocen como huesos membranosos. Miren, acá sí se ve. A ver si se ve esto. Ay, no, no se ve. Ah, bueno, aquí se ve en mi cursor, creo. Se ve cómo se encuentra un hueso plano. Entonces tenemos el periósteo, tenemos el hueso compacto, el hueso esponjoso. Entonces se llaman estos osificación intermembranosa, y estos huesos donde se da es en los huesos planos. Y estos huesos también reciben el nombre de huesos membranosos por lo mismo. ¿Y qué tiene de importancia? Pues que no hay intermediarios. O sea, el hueso se va a formar del mesénquima, que es este tejido mesenquimatoso, directamente se va a formar en hueso. No va a haber algo intermedio, como en el caso del endocondral, donde van a participar los cartílagos. Entonces, en este caso, el mesénquima, la parte membranosa del mesénquima, se va a mineralizar para formar un hueso plano. ¿Qué es ese mesénquima? Ahí está acá. Por eso les dije que ese ya estaba usado. El mesénquima es el tejido conectivo que va a tener mucha sustancia intersticial y que es nuestro tejido embrionario, que ya vimos que forma prácticamente todo. A cada rato estoy hablándoles bla, 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 mesénquima, bla, 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 mesénquima. Entonces, aquí es donde se empieza a formar. Cuando somos todavía embriones, acá estamos así todavía, desde mucho tiempo atrás. Cuando todavía somos, antes de ser embriones, pasamos por diferentes periodos. Entonces tenemos que comenzamos como un cigoto, luego se va a formar la blástula y entonces va a ocurrir algo llamado invaginación. ¿Qué es la invaginación? Que se mete. Entonces imagínense como un globo que ustedes le aprietan y una parte del globo queda hacia adentro. Eso es una invaginación. Y entonces esta invaginación, este aplastamiento, va a formar otra estructura que se llama gástrula. Y entonces allá se forman las 3 capas germinativas. Esto creo que les va a servir para que sea más claro cada vez que les hablo del mesénquima. Esas son las 3 capas germinativas: el endodermo, que está de azul, el mesodermo, que está de amarillo, y el ectodermo, que está de moradito. De esta parte de amarilla, el mesodermo, va a aparecer el primer tejido embrionario que nos interesa, que es el mesénquima. Este tejido mesenquimatoso es pluripotencial, como ya les mencioné, porque ustedes como ustedes habrán dado cuenta, porque de aquí del mesénquima empiezan a formarse un montón de células diferentes. Unas de estas células diferentes van a ser las células de los huesos. Entonces, entre estas células mesenquimatosas aparecen nuestros osteoblastos. Aquí se ve cómo se empieza a dar la diferenciación. Ese es un ejemplo de cómo se da la diferenciación, donde el mesénquima poco a poco se va diferenciando hasta formar osteoblastos. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? La membrana del mesénquima, cuando todavía estamos así, por eso está lleno de cositas rojas ese bebé. Cuando la membrana del mesénquima va a empezar a captar este calcio.
y esto va a ayudar a la diferenciación celular. Y entonces se empieza a diferenciar para formar los osteoblastos. Estos osteoblastos siguen captando el calcio que se encuentra en la sangre materna. Se va captando, van captando y son puros osteoblastos. Entonces, el calcio que tiene la madre lo van a ir acumulando en su matriz extracelular. Entonces, lo van captando y lo van desechando. Este desecho de la matriz extracelular es lo que va a formar el hueso, las tabérculas que le vemos a los huesitos esponjosos. Ay, creí que estaba. Bueno, pues eso es lo único que ocurre. Creí que se iba a salir el dibujo, pero no. Entonces, los osteoblastos de los huesos planos van directamente a captar el calcio, lo acumulan y es cuando se quedan atrapados y se forman los osteocitos y listo, ya quedó el hueso plano. Entonces, este es muy directo y de hecho acá en esta microfotografía se puede ver muy bien cómo del mesénquima, que tiene mucho espacio extracelular, pues empieza a ser más denso, empezamos a ver los osteoblastos y la acumulación de calcio. Esa es la osificación intramembranosa. Y la otra es la endocondral. La endocondral va a formarse a partir de un tipo de cartílago que se llama cartílago hialino. Este cartílago hialino va a estar formado por también suficiente sustancia extracelular y lo vamos a encontrar precisamente gracias a unas lagunas o unas zonas donde se va a ir acumulando la matriz de calcio y de otros minerales que tienen los huesos. Los huesos que se van a formar a partir de esta forma con cartílago son los huesos cortos, los huesos largos, los huesos irregulares, prácticamente todos los huesos menos los planos. Y por eso a esos huesos se les puede conocer con el nombre de huesos cartilaginosos. Ay, creí que había un dibujo allá. Bueno, estos huesos cartilaginosos reciben el nombre porque del mesénquima al hueso final, al hueso, vamos a pasar por un periodo o un tiempo que corresponde a una época cartilaginosa. Que si ustedes, bueno, no creo que hayan visto a un bebé recién nacido, pero los bebés recién nacidos están deformes porque cuando van pasando por el canal de parto, pues se aplastan y es la parte cartilaginosa que los empieza a mover. Entonces, ¿qué ocurre allá? Los condrocitos, que son las células, perdón, del cartílago, van a ser células con vacuola. Tienen un citoplasma vacuolado. Si ustedes se acuerdan de las partes de la célula, la vacuola es el organelo celular que se encarga de la zona de la acumulación de agua para las plantas o puede ser también para los protistas que les permite moverse. Específicamente en el caso de los condrocitos, estas vacuolas van a servir para que se vaya acumulando el glicógeno. Y esto va a traer como consecuencia la formación de unas lagunas. Y otra vez, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho la vez pasada las lagunas, creo que esto va a hacer que quede más claro el tema anterior. Entonces, estas lagunas van a ir acumulando el glucógeno y conforme van pasando de glucógeno, empiezan a hacerse más delgadas y van a acumular ya no solo glucógeno, sino también fosfato de calcio. Este fosfato de calcio va a provocar que se den células, que se haga un citoplasma muy básico, un citoplasma basófilo. Como el pH no lo soportan los condrocitos, pues se mueren. Y entonces, esta muerte de los condrocitos va a permitir que los vasos sanguíneos invadan todo esto, o sea, toda esta parte muerta de tejido de cartílago. Y entonces, cuando entra este cartílago,
cuando entran esos vasos sanguíneos al cartílago, van a darle entrada también a unas células madre osteogénicas, que son las células que van a formar a los futuros osteocitos, que son las células osteoprogenitoras. Entonces, esta matriz de cartílago que ya se murió va a permitir que empiecen a entrar las células osteoprogenitoras y entonces ocurre lo que les había mencionado ayer. Las células osteoprogenitoras empiezan a desarrollarse, empiezan a dividirse y esto va a provocar que ellas mismas vayan depositando parte de la matriz ósea en estas mismas lagunas que ya habían dejado los condrocitos. Cuando ya sucede esto, pues se van a formar los osteocitos. Entonces, aquí vemos en general, ya me faltó la S, cómo ocurre este proceso. El mesodermo va a producir el mesénquima. El mesénquima va a producir dos tipos, bueno, un montón, pero en este caso nos interesan dos tipos de células. Las células de los osteoblastos y las del cartílago hialino, que son los condrocitos. Entonces, el cartílago hialino va a formar el primer hueso, o sea, el primer molde de hueso. Pero en sus lagunas, al hacerse más delgado, va a empezar a absorber el fosfato de calcio. Este fosfato de calcio va a producir un molde, pero va a matar a los condrocitos. Entonces, ya cuando mueren los condrocitos, pueden entrar los vasos sanguíneos, las osteoprogenitoras y se empieza a formar el hueso. Por eso es que el hueso se va a ir formando de esta manera. Y por eso es que nosotros nos vamos encontrando con el hueso esponjoso hacia la epífisis, porque la diáfisis ya se formó a partir de esta deformación del cartílago que se empezó a morir. Aquí se ve. Y precisamente también podemos ver que es por esto que se puede formar la diáfisis. Perdón, no la diáfisis, la metáfisis, que es esta zona del cuellito que va a permitir la unión entre donde se murieron todos esos condrocitos y donde se quedó la médula ósea, el tejido óseo esponjoso, que es la epífisis. Entonces es en esta zona del tejido esponjoso donde todavía puede seguir dándose el crecimiento. De hecho, este proceso de osificación endocondral no ocurre cuando nacemos o cuando estamos como embriones, sino que va ocurriendo durante nuestra vida hasta aproximadamente los 18, los 20 años, que es la edad en la que dejamos de crecer. Por eso dejamos de crecer, porque ya todos los condrocitos se murieron y ya no pueden entrar nuevas células de osteocitos para poder formar hueso nuevo. Uy, eso no tenía nada que hacer acá. Y eso era todo lo que nos hacía falta. ¿Alguna duda?